Bueno, chicas, ¿se escucha? No me dejaba conectarme en el iPad y me conecté en mi teléfono. Perfecto, se escucha bien, gracias a Dios. Ok, aquí estamos conectándonos nuevamente. Perfecto. Gracias, Marillol. Ya estamos conectándonos todas, éramos veintitantas, así que esperemos un segundito que se terminen de conectar para iniciar con el tema de hoy. Qué bueno que vieron la imagen tan bonita que Vicky me hizo favor de ayudarme a hacer. Buenas noches, Almita. Perfecto, muchas gracias. La plática de hoy se llama Lo que dices de mí. Repítelo, lo que dices de mí. Así se llama la plática, lo que dices de mí. Vamos a esperar un segundito, están casi a punto de conectarse todas, como me tardé porque no sé por qué no se podía, le puse el internet de mi teléfono, pero bueno, así son estas conexiones. Pero ya estamos aquí. Puse el título de la plática y en mis notas puse 2 meses de confinamiento. Llevamos 2 meses ya guardadas en nuestras casas, la mayoría, gracias a Dios, no hemos tenido que salir, así que estamos aquí cuidándonos, guardándonos ya hace 2 meses. Estamos esperando que se conecten un poquitito más para empezar y ya darles el versículo que vamos a hablar. Muy bien, Tere, qué bueno que ya estás aquí. ¿Ya estamos? Ok. Hola, Ros. Perfecto. Ya están conectándose todas. Muy bien. Muy bien, chicas. Bueno, pues hemos estado estudiando en estas últimas semanas, estos 2 meses. Hemos visto varios personajes de la Biblia, hemos hablado de varios personajes y hemos estado tratando de conocer un poco más de sus vidas y a través de esas vidas lo que el Señor nos enseña. Así que lo primero que quiero hacer es que oremos por esta enseñanza. Yo te pido que cierres un momentito tus ojos y que digamos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Todo lo que hacemos es por ti y para ti. Abre tu boca y dile, Espíritu Santo, te pido que hoy hables a mi vida, que me muestres lo que tienes para mí. Revélame tu palabra, Señor. Quiero ser una mujer que salga de aquí diferente. Quiero ser una mujer que sea una mensajera de las cosas buenas que tú haces en mi vida. Espíritu Santo, quita toda distracción de mi mente y haz que yo me concentre en este mensaje y que nada me distraiga. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicas. Pues la palabra de hoy se llama Lo que dices de mí. Y a veces qué importante, ¿verdad? ¿Cómo nos importa a todas qué piensan las demás personas de nosotros? A veces decimos, ay, no me importa lo que se piense de mí, pero sí importa porque muchas veces marca lo que es nuestra vida o lo que hacemos en nuestra vida, lo que los demás piensen de nosotros. ¿Sí o no? Muchas veces, muchas vidas están marcadas porque alguien en algún momento te dijo alguna palabra
que ha sido la constante en tu vida, o en la vida de tus hijos, o en la vida de tu esposo. Hay muchos papás que no conocen la palabra de Dios, que han vivido en amargura, y muchas veces les dicen a sus hijos o a sus hijas: no creo nada de ti, no sé qué vas a lograr, no vas a lograr nada, lo único que eres un fracasado. Pero hoy Dios te va a mostrar qué es lo que Él dice de ti. Por eso repite conmigo: lo que dices de mí. Así se llama la palabra. Hoy vas a saber qué es lo que Dios dice de ti. Y por eso vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 11. Yo te voy a leer la versión Nueva Traducción Internacional, pero son las mismas palabras. Cambia un poquito a lo mejor la palabra, pero el contexto es exactamente el mismo. Y el capítulo se llama Samuel unge a David. Vamos a hacer primero un poquito de historia de la semana pasada. ¿Se acuerdan quién era Samuel? Fue el profeta que ungió a Saúl. Saúl no obedeció, nos los enseñó Vicky la semana pasada, no obedeció a Dios. Saúl, el rey, el pueblo pidió un rey, eligieron a Saúl, Samuel ungió a Saúl como rey, pero no tuvo una preparación para ser rey. Inmediatamente vemos cómo desobedeció. Saúl quiso quedar mejor con las personas que con Dios y se tomó atribuciones que no le correspondían, aunque fuera el rey. Él hizo un holocausto, ahí nos quedamos la semana pasada en la plática que Vicky nos dio. Él hizo un holocausto y al momento que estaba terminando el holocausto llegó Samuel, que era el que debería de haber hecho eso, y no Saúl. ¿Y por qué lo hizo? Porque todo el mundo estaba desesperado, que no llegaba Samuel. No sabemos esperar los tiempos de Dios. Y entonces eso hizo que Saúl fuera destituido como rey de Israel. El rey que el pueblo había pedido había sido Saúl y necesitaban buscar una persona más. Por eso, estando Samuel el profeta en Ramá, que era donde él vivía y donde fue a llorar Ana, su madre, para que él naciera, él vivía ahí. Y un día llega el Señor y le dice a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como el rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Se acuerdan quién es Isaí? Isaí es el nieto de Ruth, para que vean cómo todo tiene una relación. Por eso están sus nombres escritos en el libro, en la palabra de Dios. Isaí era el nieto de Ruth. ¿Se acuerdan de la plática de Ruth? Si no, la pueden buscar ahí, que se quedó grabada, y poderla escuchar. Así que llena tu acuerdo y ve con Isaí, y he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel: si Saúl llega a enterarse, me matará. ¿Por qué decía esto Samuel? Porque Saúl aún era el rey de Israel. Lleva una ternera, le dice Dios a Samuel. Dijo el Señor: y diles que vas a ofrecer al Señor sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Claro, porque Samuel era obediente, inmediatamente obedeció la orden de Dios. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo le recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, preguntaron. A veces leemos cosas en la palabra de Dios y si no estudiamos un poquito nos causa como, pues, ¿por qué tuvieron miedo cuando vieron a Samuel? Samuel era el profeta. Y acuérdense que en ese tiempo que el pueblo se portaba, o sea, no hacía las cosas conforme a las cosas de Dios,
los profetas normalmente iban a decir, oigan, va a pasar esto porque se han portado mal. Entonces cuando lo vieron, las personas en Belén dijeron, ya nos vienen a decir que el Señor está enojado con nosotros o qué pasa. Por eso tuvieron temor, no porque Samuel fuera agresivo y les hiciera algo, ¿ok? Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte de él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. ¿Qué significa ser el ungido del Señor? Significa el escogido de Dios. Pero el Señor le dijo a Samuel, fíjate, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. ¿En qué se fija el Señor? Se fija en el corazón de las personas, no se fija en la apariencia. Entonces, Isaí, versículo 8, llamó a Abinadab para presentarlo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá y Samuel repitió, tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Estos son todos tus hijos? Y entonces Isaí contestó, queda el más pequeño, pero está a cuidado del rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, porque no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y lo trajeron. Era buen mozo, era trigueño y de buena presencia. Y el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate. Vamos a quedar hasta ahí, ahorita vamos a leer los otros versículos. Fíjate, llega una persona importante al pueblo de Belén, que es a donde vivía Isaí. ¿Se acuerdan que ahí vivía Ruth? Ahí tuvo a su hijo Obed y este es su nieto Isaí. Llega a Belén una persona importante a hacer un sacrificio para Dios. O sea, es como que tú hicieras una fiesta en tu casa y no invites a tu hijo el más chico. Entonces, hacen todo, le presenta a todos los hijos y no le presenta a David. Ni su propio padre se acordó de David. ¿Cuántas veces la gente no te ha puesto atención a ti, pero Dios sí? ¿Cuántas veces has sido rechazada? ¿Cuántas veces has sido menospreciada? ¿Y cuántas de ellas hemos pensado que es por nuestra apariencia, por nuestra preparación o aún por nuestro carácter o temperamento? ¿Te ha sucedido alguna vez que no te invitan a algo, a lo mejor a algún proyecto o no te invitan a algo importante y te sientes rechazada y dices, ¿será que no estoy preparada? ¿Será que es por algo que tengo? David, él el más joven de los hijos de Isaí, el octavo hijo, estaba trabajando, cuidaba las ovejas de su padre, estaba haciendo algo importante por su familia. Y aún así, cuando llega esa persona importante a su casa para ofrecerle sacrificio, pues de él ni se acuerdan. Eso, ¿sabes cómo se llama, mujer? Se llama rechazo. Habían rechazado a David. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Ahí va el punto número 1 para que anotes. La gente y lo que los demás piensan de ti no es determinante para tu futuro. Lo que la gente piensa o los demás piensen de ti no es determinante para tu futuro. Por eso comencé diciendo cuántas veces hemos dejado de hacer algo porque escuchamos que alguien dijo, ella no está preparada o no es lo suficientemente buena para hacer esto. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo es Dios, verdad? En el versículo 7 dice que Él no se fija en las apariencias,
Dios se fija en el corazón. Muchas veces, muchas personas pueden tener una buena fachada y pensar que por eso pueden lograr muchas cosas. Pero cuando las conocemos mejor, nos damos cuenta que no tenían un corazón correcto. Y muchas veces nosotros, o muchos de nosotros, de nosotras, hemos pasado por problemas pensando que no somos adecuadas para la situación. Pero aquí el problema no es que decir, ay, pero mi corazón es tan lindo. No, es que yo tengo que estar pidiéndole a Dios todos los días que pruebe mi corazón. Que yo no me vaya a ir con la finta de que porque yo me paro aquí delante de ustedes o de un grupo o a predicar la palabra, yo soy la mejor mujer del mundo. Al contrario, dice la palabra que Él escogió de lo peor para glorificarse. Y si Él le place que en este caso yo, me pongo a mí porque yo soy la que estoy hablando ahora, me pueda poner delante de ustedes, yo todos los días le pido a Dios que por favor verifique que mi corazón esté alineado con el de Él, que no sea mis fuerzas y que no sea el quererme yo sentir más que absolutamente nadie. A Dios le plació, me sacó de un pozo, me sacó del lodo para hoy mostrar y manifestar y decirle al mundo lo que Él ha hecho en mi vida. Por eso Dios no se fija en las apariencias. Yo les he contado muchas veces que yo antes de conocer a Cristo, a mí me importaba la apariencia. Yo pensaba que si estaba 3 horas en el gimnasio y estaba súper delgada y estaba toda en forma, alguien se iba a voltear, me iba a voltear a ver. Pero mi cuerpo a lo mejor estaba súper bien, porque estaba mucho más joven y hacía mucho ejercicio. Pero mi corazón estaba de hecho pedazos, había una amargura total que se notaba en mi rostro. Y la única persona que en ese momento se fijó en mí porque quería transformar ese corazón fue Dios, fue mi Padre, fue mi Salvador Jesucristo. Y me trajo y me llevó y hizo cosas conmigo que hoy puedo salir a contarlas. Amén. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Eso es que nosotros pensemos, no es nuestra fachada, es el corazón que tenemos para Dios. Vamos a seguir leyendo un poquito más abajo, del versículo 11 al 13. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. ¿Cuánto tiempo habrán tardado en ir a donde estaba con las ovejas, cuidándolas y regresar? Y y el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Así que Samuel tomó el cuerno de aceite, ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Yo cuando estaba leyendo nuevamente esta historia dije, a ver, espérate, lo proclaman rey, pero hay otro rey. Pero entonces llega, después de que lo rechazan todos sus hermanos, nadie se acordó de él, ni su papá, ni sus 7 hermanos. Mandan a traer a David y cuando lo ve, dice Dios le dice a Samuel, este es, úngelo. Antes, en la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía en forma de aceite y tenían que ponerse el aceite del cuerno y poner la cabeza sobre ellos y era ungir a esa persona, elegirlo. Nosotros hoy, por la gracia de Dios, sabes que cuando recibimos a Cristo y después tenemos esa llenura del Espíritu Santo, somos ungidas y somos escogidas. Pero me llama mucho la atención, y no sé si tú estés pensando lo mismo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, David era ya el rey, ¿y qué pasó? Samuel ungió a David, y luego pues se fue de Belén a Ramá, y ahí lo dejó. O sea, ¿tú te hubieras quedado así nada más, o hubieras dicho, ¿qué pasó? ¿Pero ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué más sigue? Dame la otra instrucción, porque yo me quiero mover, porque yo ya quiero mandar, porque quiero ser el rey de Israel. ¿Con qué actitud nosotros hubiéramos tomado esa promesa de Dios? Sin embargo, Dios dice, aquí tienes que esperar.
Dios, ¿qué sucede cuando Dios nos da algo, nos promete algo, pero nos deja en la misma posición? ¿Te ha pasado? A mí sí. Cuando me conoció, cuando yo lo conocí, cuando empecé a entablar una relación con él, vinieron muchas cosas a mi vida que iban a suceder y muchas han sucedido, pero muchas aún no han sucedido. Muchas aún no han sucedido. David fue elegido rey, pero siguió siendo el mismo pastor que era. No le dijo, a ver, tú ya vente, eres rey, te voy a poner aquí y te voy ya vas a empezar a mandar y mata a Saúl y haz esto y haz lo otro. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido algo, pero nos hemos quedado en la misma posición en la que estábamos? ¿Con qué actitud? ¿De qué manera? Acuérdate que él venía de ese rechazo. Si ahí lo rechazaban, porque nadie se acordó de él, y de repente Dios, nosotros hemos sufrido de rechazo, y Dios te promete algo, y no te lo da en ese momento, inmediatamente volvemos a sentir esa sensación de estar rechazadas y ahora por Dios. Pero esto nunca va a suceder, porque ahora vamos a ver qué es lo que sigue. David en ese momento era más o menos de la edad de 15 años cuando fue ungido por primera vez. Y tuvo que esperar más o menos, yo leí varias Biblias, leí mis apuntes que tengo de estudios, mis libros de estudio, y más o menos unas decían 15 años, otras decían 20 años, de todas maneras es un montón de tiempo. Entre 15 y 20 años tuvo que esperar David para ser ungido nuevamente, para que él fuera coronado como rey de Judá y después coronado como rey de todo Israel. ¿Cómo se puede esperar tantos años para recibir esa promesa? ¿Cómo podemos hacer? Y es ahí donde viene el punto número 2. Toma nota, porque dice, Dios tiene el control y sabe qué es lo mejor para ti y el tiempo perfecto. Dios tiene el control y sabe qué es lo mejor para ti y el tiempo perfecto. No debemos dejar de mirar lo que Dios nos ha prometido. La promesa, no debemos dejar de mirar la bendición. Porque ¿sabes qué, mujer? Esa bendición que ya te dio Dios, también ya te miró a ti. Amén. Esa bendición ya me miró. Lo que Dios te prometió que te iba a dar, pero que aún no ha sucedido, dilo, la bendición ya me miró. Amén. Ese es el punto número 2. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. A mí me encanta esta etapa de la vida de David. David da para mucho, todavía nos falta muchas cosas que aprender de David, pero estamos viendo este David joven, este David que era un muchacho que tenía una relación con Dios. Él, cuando estaba en el campo cuidando a las ovejas, más adelante vamos a ver, dice cómo estaba ahí con Dios, cómo Dios, tenían tan relación con él, que Dios ya lo conocía, que fue desde Ramá, mandó al profeta para que lo buscara y para que viniera y para que lo ungiera. Entonces, esta etapa de este joven David me encanta. Dice la Biblia que Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué dice que tenía esto? Porque David se dejó preparar para recibir esa bendición. A veces la preparación que tenemos que pasar para poder recibir la bendición de Dios no es lo que más quisiéramos tener. A veces, cuando nosotros vemos que Dios promete algo, queremos tenerlo ya, en ese momento en nuestras manos, que las cosas pasen lo antes posible. No queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos tomar decisiones, no queremos nada. Hay decisiones que duelen, hay decisiones, aún vamos a cometer errores, pero nos cuesta tanto trabajo poder estar en esa preparación que Dios tiene para nosotros. Por lo menos a mí me ha costado mucho trabajo.
Y a lo mejor por eso hay cosas que se han retrasado en mi vida, porque Dios está preparando mi corazón para recibirlas. Si yo las hubiera recibido antes, quizá hubiera sido igual que Saúl. Las recibo y no las agradezco, porque fueron fáciles. Pero cuando Dios trabaja contigo, Dios hace las cosas que Él ya te prometió, porque grande es su fidelidad. Te voy a contar un poquito para llegar al siguiente punto, qué pasa al final de este capítulo 16. Dice la palabra, luego lo lees porque está muy bonito, pero si leemos toda la historia nos vamos a ir mucho tiempo leyendo. Así que dice la palabra que después de que lo ungieron a David, pasó un tiempo y Saúl, como ya había desobedecido a Dios, ¿qué es el pecado, chicas? ¿Se acuerdan lo que es el pecado? El pecado es vivir alejados de Dios. Saúl vivía alejado de Dios, por lo cual era un hombre atormentado. Dice que en el capítulo dice que lo atormentaban los demonios. Entonces alguien en su corte le dijo, oye, yo conozco a un músico, una persona que te puede venir a tocar el arpa y cuando él toque tú te vas a calmar. Y adivinen quién era. Era David, porque David era músico. David escribió salmos. David, muchos de los salmos, de los 150 salmos que están en la palabra de Dios, muchos de ellos escribió David. No los escribió todos, pero escribió muchísimos. Más o menos unos 70 y tantos salmos escribió David. Así que Saúl David le tocaba y él se calmaba y entonces David se iba. Pasó otro tiempo. Entonces, ¿qué hacía David mientras venía la promesa? Dios estaba tratando con él. Dios lo mandó a que lo conociera Saúl y a tener una relación, porque dice ahí la palabra que Saúl amó a David. Saúl le gustaba y hasta le dijo a su padre, oye, déjame aquí a tu hijo un rato para que me calme, porque me encanta cómo toca el arpa y me calma. Pero también después se iba a cuidar a las abejas. Así que Dios no te va a llamar a nada sin darte gracia. La gracia de Dios, cuando tú eres llamado, ya hemos hablado del llamado, ya hemos hablado de la gracia. Cuando tú y yo somos llamadas para hacer las cosas para Dios, para recibir las bendiciones de Dios, Dios nos da su gracia. Acuérdense qué es la gracia. La gracia es ese regalo inmerecido. Es ese regalo que nos da Dios para que nosotros, cuando nosotros oramos por alguien o cuando vamos a algún lado, Señor, que tu gracia esté sobre mí, para que te vean a ti y no me vean a mí. David tenía la gracia de Dios. Dice que el Espíritu, leímos hace rato, estaba sobre David con poder. Así que en ese momento para Saúl era alguien a quien Saúl amaba. Pero David no solamente cuidó ovejas, no solamente tocó el arpa, no solamente estuvo preparándose, David tuvo que enfrentar gigantes. Y todos conocemos la historia de cuando David se fue a enfrentar contra Goliat. Hemos oído esa historia, aunque no conociéramos de la palabra, todos conocemos ese nombre de Goliat y todos conocemos a David y Goliat. Goliat, dice la Biblia, que era un gigante, un hombre de más de 2 metros. Y el otro día que estábamos viendo en Netflix un documental de los jugadores de básquetbol, oye, son unos gigantes, o sea, sí existen, miden más de 2 metros esas personas. Imagínate, David era un jovencito, era un muchacho, a lo mejor ya habían pasado de 15 años, a lo mejor en ese momento tendría 19, 20 años, algo así. Cuando su padre le dice un día, ven acá, porque quiero que le lleves alimento a tus hermanos que están en el frente, porque están peleando contra los filisteos. Los filisteos era un pueblo que eran enemigos de Dios, y Goliat era un filisteo. La palabra lo describe como un gigante de más de 2 metros, que además se ponía una armadura de hierro enorme, y entonces dice la palabra que él salía en medio del campamento. De un lado estaban los israelitas, del otro lado estaban los filisteos, y en medio de ahí él salía y se burlaba de los israelitas. Él decía, a ver ustedes, ¿quién va a venir aquí a decirme qué voy a hacer? Y el que se enfrente conmigo, si me gana,
nosotros vamos a ser los esclavos, pero si yo mato al que se venga a enfrentar conmigo, los israelitas van a ser esclavos de los filisteos. Es una constante en el pueblo judío, es una constante que siempre el enemigo nos quiere esclavizar a los hijos de Dios. ¿Por qué será? Porque obviamente está molesto, porque el Dios nos ha venido a traer libertad a los hijos de Dios desde que los sacó de la tierra de Egipto, y a nosotros también nos ha venido a traer libertad por medio de la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que llegan a esa batalla, estaban ahí en medio de todo. Cuando vamos a leer, es que les quise contar un poquito, y lee la historia porque está muy bonita, pero vamos a leer a partir del versículo, es Primera de Samuel 17, versículo del 24 al 30. 24 al 30. Es un poquito más adelante. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ¿ven ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él. Ya había llegado David a llevarle comida a sus hermanos. Él no era un guerrero, era un pastorcillo que había obedecido a su papá de llevarle comida a sus hermanos. Y llega David y David pregunta a los que estaban con él: ¿qué dicen que les dará a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios, del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab era el hermano mayor de David. Lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, le protestó David, si apenas he abierto mi boca. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros que le dijeron lo mismo. Vamos a parar un segundo ahí porque esto es muy importante. David llega en ese momento y todo el mundo estaba muerto de miedo. Y David se para, dice: ¿quién es ese filisteo incursizo? ¿Se acuerdan cuál era el pacto del pueblo judío para ser hijos de Dios? Que estuvieran la circuncisión. Entonces ellos pues no eran hijos de Dios. Dice que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Pero en ese momento llega el hermano y se enoja con David. Se enoja con David, pero David, ¿qué hace? David escucha hablar a su hermano. ¿Tú qué hubieras hecho si tu hermano o alguien llega y tú estás preguntando algo y te callas de esa manera? Ya ves, eres un arrogante, nada más vienes a pelear, nada más vienes a pensar, sácate de aquí chismoso, casi le dijo, ¿no? Y David dice: oye, yo no he hecho nada, solamente estoy preguntando. Pero me encanta en ese momento cuando David se da la vuelta y se va y no lo escucha más. Después sigue la palabra, vamos a leer un poquito más para dar el siguiente punto. En el 32, del versículo 32 y el 33. Entonces David sigue preguntando y se va con Saúl a decirle que él podía pelear. Y dice: nadie tiene por qué desanimarse, le dice David a Saúl, a causa de este filisteo. Yo mismo pelearé con él. Y fíjate qué le dice aquí el rey Saúl. ¿Cómo vas a pelear tú contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda su vida. Por eso yo te preguntaba al principio de la palabra, ¿alguna vez alguna palabra te ha descalificado de hacer algo? ¿Alguna vez alguna palabra que te han dicho, te ha dicho que tú no sirves para algo? Fíjate, aquí no fue una
¿Ves? Aquí fueron 2 veces. Pero ¿cuántas veces ya había sido rechazado David? Por su papá, por sus 7 hermanos, luego por su hermano, que seguramente el hermano había estado un poco celoso porque no lo habían a él elegido como rey. Muchas veces esa amargura, ese falta de perdón, esa molestia que tiene es porque hay una raíz de rechazo, y esa raíz de rechazo en el hermano estaba causando estragos, ¿sí? Cuando nosotros no identificamos que hay algo en nuestro corazón y nada más vemos que hay estragos en las cosas, es porque hay algo que no hemos podido identificar. Seguramente el hermano Eliab tenía celos, seguramente el hermano Eliab estaba celoso y sentía resentimiento contra David porque había sido él rechazado, porque él no había sido ungido como rey. Igualmente Saúl obviamente era un hombre guerrero, ya había peleado en otras circunstancias. La palabra, ¿se acuerdan que nos los enseñó Vicky? También dice que era alto y no se lo ve, dice, ay, ¿tú qué vas a poder, chamaquito baboso? Casi, ¿no? Le dice, vete de aquí. Nuevamente menospreciado. Pero ¿qué hubiera pasado si David se hubiera quedado escuchando a su hermano o a Saúl? ¿Qué hubiera sucedido? Pues no hubiera terminado la historia como la conocemos. Así que el punto número 3 es que el enemigo solo trata de distraernos. Fíjate bien, mujer, el enemigo solo trata de distraernos para no enfrentar a nuestro verdadero enemigo. Ahí te va otra vez. El enemigo solo trata de distraerte para no enfrentar a nuestro verdadero enemigo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en un matrimonio, está un matrimonio peleando y la esposa y el esposo pelean entre uno y otro. El verdadero enemigo de tu matrimonio no es tu esposo. El verdadero enemigo de tu matrimonio puede ser el orgullo de los dos, que no están permitiendo que se escuchen y puedan llegar a un acuerdo para poder continuar en su matrimonio, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, vino a robar, matar y destruir. Y lo único que quiere es destruirte. O con tus amigas, o con tus hijos, o con tus hermanos, o en el lugar de tu trabajo. Nosotros tenemos que aprender a identificar a nuestro verdadero Goliat. Dilo conmigo, tengo que aprender a identificar a mi Goliat. Y también, ¿sabes qué tenemos que hacer para identificar a nuestro Goliat? Ponerle nombre. Porque a veces decimos, no, pues es que no sé qué tengo, es que me cae mal, o es que no me adapto, o es que soy controladora, pero no me doy cuenta, porque no está identificado a ese enemigo, porque no me quiero yo misma balconear, no quiero abrir mi corazón como se debe. ¿Cómo se llama tu verdadero enemigo? ¿Es el rechazo? ¿Es el miedo? El miedo y el rechazo te hacen ser controladora y te hacen ser manipuladora. Todo lo quiero tener bajo mi control porque tengo temor de que los demás me vayan a rechazar, o tengo temor de que las cosas crea yo que no van a salir bien porque nadie las hace mejor que yo. Ups, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Cuál es ese enemigo? ¿Es la inseguridad? ¿O quizá la mediocridad, el conformismo? Una persona conformista o mediocre es una persona que siempre está en un segundo plano, que siente que no brilla, que todo lo que los demás hacen, lo que los otros hacen, ella va detrás, pero siempre está en segundo plano. O quizás es el orgullo, y quizá ese orgullo trae la rebeldía. No soy obediente, no me da la gana de obedecer esto. Esos son nuestros verdaderos enemigos. O quizá es la amargura y el resentimiento, o la indiferencia, o la incredulidad, o la religiosidad. Ay, no, tiene que ser todo esto así perfecto, tiene que ser así, tiene que ser de esta manera. Dios vino a romper con esos paradigmas que hemos vivido por años. Dios dice que hoy está en nuestra vida. El otro día escuchaba
una pastora argentina que una persona le puso un mensaje, le dijo, ¿por qué están compartiendo por internet? Y ella decía, bendito internet, bendita herramienta que nos ha dado la tecnología, porque hoy las personas que creemos en Dios, que conocemos a Dios, tenemos que salir, como dice ese salmo que leímos en la oración, a manifestarnos y a contar. Y si no podemos hacerlo en la calle porque tenemos que estar encerrados, pues tenemos que usar lo que hoy está haciendo Dios para poder hacerlo. Entonces, tenemos que identificar a nuestro enemigo. Si hay un caos en nuestra vida como la que había en la vida de Eliab, si le tenía resentimiento o celos a su hermano, tiene que ser por algo. David no volteó a ver eso. David confiaba en Dios. David llegó y dijo, este es un filisteo incursizo, y este demonio que viene a tu vida en forma de rechazo, de miedo, de inseguridad, de mediocridad, de conformismo, de manipulación, de orgullo, está vencido en el nombre de Jesús. Porque tú tienes que declarar la palabra de Dios. Pero si a mí me da flojera leer, si yo creo o digo que no sé orar, o si yo creo o digo, ¿cómo no sabes orar? Sabes hablar, ¿no? Pues orar es hablar con Dios. ¿Qué le vas a decir? Lo que hay en tu corazón. No tienes que orar como Vicky o como yo, o como esta o como la otra. No te compares, ese es otro enemigo que tenemos en nuestra vida, la comparación. Tú eres tú, mujer, tú eres tú, y tú tienes que ser tú a través de lo que Dios está haciendo en ti. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos permitiendo? Mientras yo le siga permitiendo a ese Goliat o a ese gigante que me amedrente, que se burle de mí, porque la palabra dice que el escarnecedor, así le habla a Satanás. El escarnecedor es alguien que se burla. Ese bullying que existe hoy en las escuelas ha existido toda la vida, pero ha existido porque el diablo es el primero. Y venga y se burle de mí y me paralice, no voy a estar preparada para creer lo que Dios dice de mí. Ahí te voy otra vez. Mientras yo le siga dando autoridad a ese gigante, a que venga a hablar a mi vida, a burlarse de mí, porque es todo esto que antes dije, no voy a estar preparada para recibir lo que Dios dice de mí. Repítelo conmigo. Mientras yo le siga dando autoridad a ese gigante, que me amedrente, que se burle, que me paralice, no voy a estar preparada para creer y vivir lo que Dios dice de mí. Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues quizá eso, mujer, tenemos que trabajar en nuestra humanidad para tener esa revelación. Porque todo esto que está tan profundo en nuestro corazón, aunque vayamos con un psicólogo, que bendito los psicólogos, no tengo nada contra ellos, pero si tú no haces una introspectiva con el Espíritu Santo y le pides que te revele por qué tú vives en ese caos, no vas a poder identificar al verdadero gigante que está sobre tu vida. ¿Sí me explico? Mientras yo no trabaje en mí, no voy a tener revelación. Y si yo puedo saberme la Biblia, porque Satanás se la sabe también, se la sabe de memoria mejor que nosotros, que muchos que han estudiado la Biblia por años. Si yo no le pido a Dios, ¿por qué pasan tantas cosas en mi vida? ¿Por qué tengo tanto caos? ¿Por qué mis hijos esto? ¿Por qué no puedo dar testimonio? ¿Por qué no puedo salir como a manifestar las obras de Dios en mi vida? Porque seguramente hay un caos que te trae esa inseguridad, o esa mediocridad, o ese orgullo, o esa amargura. A veces el miedo también es parte del orgullo, porque no quiero, me da miedo hablar, porque sabes que no me gusta quedar mal, no me gusta equivocarme, pero nos vamos a equivocar. Si yo me equivoco, voy y le pido perdón a Dios. Señor, perdóname, me equivoqué. Guarda mi lengua, pero me equivoqué. Pero no la guardes para siempre, porque hay muchas cosas que sí puedo decir que vienen de parte tuya. Entonces, tenemos que estar alertas, tenemos que trabajar en nosotros. Dice la palabra que David tenía un corazón para Dios, a pesar de que todos esos años que estuvo esperando, 15 o 20 años, tuvo amenazas de muerte. Cuando David mata a Goliat, y lo mata con esa onda, ya te sabes, él
juntó las piedras, las puso en su bolsa de pastor. Él tenía una onda porque con esa defendía sus ovejas. Mata al filisteo, mata al gigante. Cuando él llegan al pueblo, después a Belén, la gente empezó a cantar, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. En ese momento, ese hombre atormentado de Saúl empieza a tener una envidia completa contra David, y años, durante todos esos años, 10 años o más años, estuvo persiguiendo a David para matarlo por la envidia que le tenía. Años Saúl estuvo persiguiendo. David tuvo amenazas de muerte, y en algunas ocasiones él tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl porque lo encontró dormido para matarlo, y aún así no lo hizo, porque él sabía que la venganza no era de él, la venganza era de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros cuando tenemos algún problema, inmediatamente pensamos nuestra mente, ¿cómo me voy a vengar? ¿Cómo lo voy a hacer yo pagar de que esto no me gustó o que esto no es así? Es que te está hablando el rechazo. Es que ahí puedes identificar que te está hablando el rechazo. David escribió salmos, cantó, todo ese tiempo que tuvo que esperar, fíjate bien, para ser coronado, porque rey ya era. Yo lo habían elegido de rey y aún así tuvo que esperar para ser coronado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 68, que es un salmo que escribió el rey David. Dice, no es en el 68, perdón, ese es el que acabamos de leer. Ay, ¿de dónde está? Ya se me perdió por aquí. Ahorita se los busco porque yo lo tenía aquí marcado. Creo que es esperen un segundito. Así es. Salmo 146. ¿Será? Se me perdió. Ahorita se los doy mejor. Espérenme, porque si no se me va a ir la onda de lo que estoy hablando. Entonces, dice Dios, David esperó, ya lo había elegido, pero en ese tiempo de espera, en lugar de estarse lamentando, en lugar de estarse quejando, él tenía miedo. Si tú lees los salmos, llega un momento, hay salmos que dice, Señor, mis enemigos me persiguen, pero tú eres mi refugio, porque en ese tiempo que estés esperando recibir la promesa de Dios, van a pasar cosas en tu vida, mujer. Van a pasar cosas, pero tú siempre tienes que saber que si tú te refugias en Él, tú vas a salir victoriosa. Así que el punto número 4 es, no subestimes lo que Dios tiene preparado para ti. No subestimes lo que Dios tiene preparado para ti. Dios dijo que David iba a ser rey, y después de todas esas luchas, de todas esas batallas y de todas esas mentiras, Dios cumplió la palabra que le había dado a David después de todos esos años. Así que yo te digo, no subestimes lo que Dios te ha dicho en tu vida. No digas, ay no hombre, eso nunca va a pasar. ¿Cómo vamos a servir? ¿Te acuerdas cuando hablamos de Josué que decíamos, yo en mi casa serviremos al Señor? Ay no, Señor, yo no creo que mis hijos te vayan a querer servir. Yo no creo que este varón se vaya a arrodillar delante de ti. No subestimes lo que Dios te ha dicho. Créele a Dios, ora, confía, aprende, capacítate, canta salmos, alégrate en el Señor, confía en Él, manifiesta su palabra, anúnciala a los que te rodean, y tú vas a ver cómo Dios, en el momento y en el tiempo que Él lo crea, tus familia y tú le servirán al Señor. Amén. Amén. ¿Qué son esas mentiras que te ha dicho el diablo? ¿Cuántas en este tiempo de espera, cuántas mentiras te ha dicho que no te han dejado oír la voz de Dios? ¿Cuáles son esas mentiras que el diablo te ha dicho que no te ha dejado oír la voz de Dios? No te ha dejado escuchar lo que Dios dijo que tú eres. No te ha dejado escuchar y conocer tu nueva identidad.
¿Cuáles son esas mentiras que el diablo te ha hablado, que no te han dejado escuchar la voz de Dios? Hoy vamos a declarar lo que Dios piensa de ti y de mí. Hoy lo vamos a hablar y lo vamos a decir con nuestra boca, pero no solamente lo vas a decir, lo vas a creer. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos deje trabajar con nuestra humanidad para poder encontrar ese gigante que no me deja escuchar su voz, que me enseñe que si hay que abrir una herida, la pueda abrir, porque necesito escuchar la voz de Dios y saber perfectamente qué es lo que Él piensa de mí. Amén. Yo sé que a lo mejor no quería yo poner muchos versículos ni nada para que les quedaran bien claros estos puntos. Lee nuevamente esta historia, pídele a Dios que te dé esa revelación y pídele sobre todo a Dios que te dé un corazón conforme al corazón de Dios para que tú puedas ir y derribar todo lo que ha venido en contra de tu vida. Así que vamos hoy a orar de esta manera. Vamos a decirle a Dios que queremos saber, que queremos declarar lo que Él piensa de ti y de mí. Amén. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría abrir tu boca y decirlo en voz alta? No te importe que sea tu familia y digan, ay, esa ya se volvió loca porque está hablando en voz alta, quién sabe qué. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la gente te diga que estás loca a causa de las cosas de Dios! A mí me encanta que me digan desde la primera vez que me vieron así oras y la manera que Dios me enseñó a orar tan diferente a como lo hacía antes. Dios te va a cambiar, Dios te va a hacer que eres loca, porque te paras, porque pisas tu tierra, porque hablas con autoridad, porque hablas con la autoridad que el Espíritu Santo ha dado a tu vida, porque ya leímos esa palabra, ya sabemos que Él nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Nada de que no puedo dormir, nada de que no puedo no comer, parar de estar come y come, nada de que no puedo. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida y a tu favor, úsalo. Si no puedes es porque no estás usando, es porque no estás viendo la bendición. Es porque no estás usando ese poder que ya está dentro de ti. ¿Por qué? Porque hay una limitante, que esa incredulidad no te deja verlo. Quizá ese sea el gigante. Quizá esa incredulidad es lo que esté sobre tu vida y no te deje ver realmente la magnificencia de Dios. Amamos a Dios, sentimos el amor de Dios, es lindo, pero no es lo que yo digo. No es lo que Vicky dice ni lo que todos los predicadores de este mundo hablamos de Dios. Es lo que tú logres ver de Dios, es lo que tú logres escuchar que te hable a ti personalmente y por tu nombre, Dios. Amén. Así que yo quiero que hoy tú, si quieres ahí sentada o quieres ponerte de pie o quieras, no sé qué postura quieras tener, pero hoy no vamos a llorar, hoy nos vamos a levantar. Hoy vamos a hablar lo que Dios piensa de nosotros, porque así como se levantó David delante de ese filisteo incursizo, hoy nosotros vamos a declarar y vamos a decir las palabras de Dios. ¿Quién te dijo, qué te dijo Dios que tú eres? ¿Qué es lo que tú crees que Dios piensa de ti? Y hoy vas a decir en voz alta, soy tu hija, soy tuya, que me amas tal como soy, que soy una princesa, que soy guerrera, soy fuerte, soy sabia, soy obediente, soy joven de espíritu, soy bendecida, redimida, perdonada, talentosa, digna, creativa, segura, disciplinada, enfocada, fiel, preparada, determinada, empoderada, no mediocre, motivadora, libre, ungida. Soy la hija del Dios más grande y único Dios, y te creo
Dilo otra vez. Yo creo lo que tú dices de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chicas, ¿pudiste anotar todo lo que eres? ¿O fue muy rápido? ¿Pudiste anotar y tomar nota de todo lo que Dios dice que tú eres? Todas las veces que te dijeron todo lo contrario, quedó en el pasado. Porque esta es tu nueva naturaleza. Eres una hija de Dios. Eso es lo que Dios dice que tú eres y lo vas a vivir en la medida que tú lo creas. Dilo conmigo, esto es lo que dice Dios que yo soy y lo voy a vivir en la medida en que yo lo crea. Amén y amén. Gloria a Dios, hermosas. Gloria a Dios por esta palabra preciosa que hoy nos tiene, que quede guardada en nuestro corazón, que se vaya el rechazo de nuestras vidas. No somos más lo que antes nos dijeron, somos lo que hoy Dios habla de nosotros. Somos esas mujeres que vamos adelante, que estamos listas para manifestarle al mundo entero esto que tú acabas de declarar en el nombre de Jesús sobre tu vida. Las amo con todo mi corazón. Les deseamos de verdad que hoy puedan dormir pensando que se va una guerrera, una hija de Dios, una mujer amada, una mujer empoderada, una mujer fuerte, una mujer llena del Espíritu Santo en su vida. Amén. Las amamos. Nos vemos mañana a las 7:30. No me puedo conectar yo para cantarle a Vicky, pero le hablaré para cantarle. Buenas noches, que descansen. No dejen de ver lo que les voy a subir la alabanza. Es casi no todo esto que dijiste, pero muchas cosas de lo que dijimos en la canción, en lo que dijimos ahorita, es en la alabanza que vas a escuchar ahorita. Así que Dios te bendiga, hermosa. Me dio un gusto enorme poderte compartir esta palabra a tu vida. Que descanses. Nos vemos mañana. Good night. Dios las bendice, hermosas. Hasta mañana. Bye. Bendiciones. Buenas noches. Gracias.